Hola, soy Jesús Alberto Sánchez Ellis y les voy a explicar el tema de complejo principal de histocompatibilidad. Para empezar, debemos saber qué es. Sus siglas son MHC, que significa Major Histocompatibility Complex. También puede ser denominada HLA, que también son siglas en inglés y significa Human Leukocyte Antigen, o en español, antígenos leucocíticos humanos. Cabe destacar que estos dos términos pueden ser utilizados indistintamente, ya que se considera que son sinónimos, y el uso que se les dé va a ser especial o dependiendo de la literatura de la que se esté consultando. Estas moléculas están presentes en el cromosoma número 6 en el cuerpo humano y son importantes ya que son responsables del rechazo de trasplantes de órganos, como podemos ver en la imagen de un riñón, por ejemplo. Y también son importantes porque van a intervenir en la especificidad de la respuesta inmune. Estas moléculas tienen características propias que la van a hacer diferentes a otras. Por ejemplo, la primera característica es la expresión. Dependiendo de qué molécula sea, va a ser la forma en la que se va a expresar. Tenemos dos tipos de moléculas principales, las cuales son la MHC1 y la MHC2, de las cuales hablaremos un poco más profundo en unos momentos. Estas moléculas son diferentes, entonces por consiguiente no se pueden expresar de la misma manera. Estas moléculas son glicoproteicas, unidas a la membrana, y son reconocidas como marcadores celulares. Pero, ¿cómo se pueden expresar diferente? Un ejemplo es el interferón. El interferón va a hacer que ambas moléculas se eleven. Pero por el otro lado, la citosina IL-4 solo va a permitir que la MHC2 se eleve. Y asimismo, las corticoides y los virus son ejemplos de quienes pueden disminuir estas moléculas. La segunda característica es el poligenismo, que puede entenderse como muchos genes. Esto quiere decir que la molécula puede ser codificada por múltiples genes que están situados en el brazo corto del cromosoma 6. Estos genes puede decirse que son únicos en cada persona y solo podrían ser iguales cuando hay gemelos idénticos. La tercera característica es el polimorfismo. Esto también nos da a entender que son muchas formas, pero ¿cómo? Estas formas pueden ser alternativas o pueden ser unas variantes de esta molécula, la que puede hacer que sean como alelos. Y la cuarta característica es la codominancia. La codominancia se refiere a que va a ser la expresión simultánea de los genes tanto del padre como de la madre. Sus funciones son pocas, pero son muy importantes, ya que estas pueden significar que se active o no una respuesta inmunitaria. ¿Cuáles son estas funciones? La primera es el reconocimiento. Estas moléculas tienen la capacidad de reconocer lo que es propio, lo que es de nuestro organismo. Por ejemplo, si un antígeno es una célula dañada o si es un residuo de proteínas, significa que es de nuestro mismo organismo. Sin en cambio, así como sabe reconocer estos antígenos propios, también tiene la capacidad de rechazar y de reconocer estos antígenos que son impropios o que son extraños hacia nuestro organismo. Por ejemplo, los patógenos, ya sea virus, bacterias u hongos. Y esto va a permitir que se genere una respuesta inmune al activar al linfocito T y así poder terminar con este antígeno. También tiene una participación tanto en la respuesta inmune como en el embarazo. Como lo dije antes, hay tipos de moléculas y me voy a centrar en la clasificación que nos da Paniagua en su libro Biología Molecular y Celular. Esta nos dice que hay dos tipos, las clásicas y las no clásicas. Y a su vez, las clásicas se dividen en dos tipos también, MHC1 y MHC2, o las tipo 1 y las tipo 2, que son en las que nos vamos a concentrar. MHC1 tiene estas características. Está presente en las células animales nucleadas, en casi todas. Estructuralmente tiene una cadena larga que es alfa, que veremos un poco más adelante en una imagen. Esta tiene tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. MHC1 solo va a ser útil para los linfocitos T, CD8 o citotóxicos. Y tiene tres tipos de MHC, A, B y C, que son los principales, y unos secundarios, como suele decirse, HLA-E
HLA-F y HLA-G. ¿Por qué son secundarios? Porque no ejercen la misma función o de la misma manera esa función. Cabe resaltar que MHC1 va a ser solo para antígenos endógenos y va a tener su hendidura de 9 a 11 aminoácidos. Esto después de que el antígeno sea procesado y sea desintegrado o degradado por los fagocitos. El tipo 2 o MHC2 tiene otras características. Por ejemplo, está presente en las células presentadoras de antígeno, así también como en células epiteliales o células de mucosa. Tiene dos cadenas estructuralmente, alfa y beta, a diferencia de MHC1 que solo tenía una. Y cada cadena tiene dos dominios, entonces de un lado es alfa 1 y alfa 2 y del otro beta 1 y beta 2. Esto lo podremos observar en una imagen un poco más adelante. MHC2 va a estar útil solo para linfocitos TCD4 o TH o cooperadores. Y tiene tres tipos de MHC. Los principales, que es HLA de P, HLA de Q y HLA de R. Y los secundarios, también como podría decirse, HLA de M, HLA de OA, HLA de OB, y estos igual son secundarios porque no ejercen la misma función o no la ejercen de la misma manera que los principales. Y a diferencia de MHC1, que es solo para antígenos endógenos, MHC2 es solo para antígenos exógenos, que estos podrían ser virus, bacterias, hongos, gusanos, parásitos, y etc. Y esta va a tener su hendidura a más de 30 aminoácidos. Como podemos observar en la imagen, vemos ambas moléculas, la estructura de MHC1 del lado izquierdo y de MHC2 del lado derecho. Como habíamos dicho, MHC1 tiene solo una cadena y esta va a estar compuesta por alfa y tiene tres dominios: alfa 1, que es de color morado, alfa 2, que es de color verde, y alfa 3, que es de color azul. Podemos observar también que hay una microglobulina beta 2, que esta es la parte funcional de MHC1. Podría decirse que sin esta no funciona. Y del otro lado, que es el lado derecho, MHC2, tenemos dos cadenas. Como ya hemos dicho, la cadena alfa, que es azul con morado, y la cadena beta, que es rojo con amarillo. Podemos observar que alfa 1 está de color morado también, alfa 2 de color azul también, beta 1 de color como naranja y beta 2 de color rojo. Sabiendo todo esto, podemos entender lo que es la unión molecular y la presentación. Se refiere a la unión que va a tener el MHC con el antígeno y que después va a ser presentado con el linfocito T. Empezaremos con el proceso de MHC1. Este va a ser sintetizado en el retículo endoplasmático. Va a tener interacción con proteínas chaperonas, que son la carnexina, la reticulina y la oxidorreductasa ERP57. Después, siguiendo con el proceso, va a estar presente la tapacina, que es una enzima que va a ayudar a TAP1 y a TAP2 que se haga un canal entre el retículo endoplasmático y el citoplasma, con el fin de que pueda pasar y así pueda ir hacia el linfocito T. Asimismo, hay otra enzima que es la aminopeptidasa ERAP, que esta va a estar midiendo cuántos aminoácidos puede permitir la hendidura de la molécula. Asimismo, cuando tenemos un antígeno endógeno, como habíamos dicho que es de la molécula de MHC1, va a pasar por el proteosoma, que es un organelo que va a descomponer a este antígeno hasta péptidos y va a permitir que sea de 9 a 11 aminoácidos, como lo es la hendidura de la molécula de MHC1. Después se va a unir a esta y MHC1 va a llevarla al linfocito CD8. Tenemos dos posibles respuestas. Si es un antígeno propio, no se va a activar una respuesta inmune, pero si lo resulta extraño, va a mandar señales de B7, de CD28 y de CD40, y esto va a permitir que el linfocito se active y que destruya al antígeno. Por el otro lado funciona MHC2, que es un poco diferente, ya que aunque también va a ser
sintetizado en el retículo endoplasmático y va a tener la misma interacción con la calnexina, este también va a tener interacción con LI, con un péptido y con CD74, que van a tener el trabajo al mismo tiempo de ser las proteínas chaperonas que le van a permitir estabilidad. Después de esto van a ir directo al fagolisosoma, ya después de que las isoenzimas y de que todo este producto haya sido convertido hasta péptidos. Recordemos que para la MHC2 van a ser solo antígenos exógenos, como son los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos. Después de esto, las catepsinas van a permitir que se una MHC2 con el linfocito CD4. Y esta, si resulta extraño, también se va a activar y va a liberar citocinas, lo que va a producir que se destruya el antígeno. Por último, llegamos a las patologías que son causadas por una deficiencia o por una alteración en las moléculas o genes del MHC. Por ejemplo, la deficiencia hereditaria del MHC, que es una deficiencia de TAP, la hemocromatosis, que es deficiencia de MHC y de HFE, que esta se refiere a la mala absorción del hierro, a la enfermedad de Behçet, que es causada por HLA-B51, y esta se refiere a las úlceras que salen en la cara y genitales, la psoriasis vulgar, que es causada por HLA-CW6, y en esta se presentan una alteración en las células epiteliales, en la cual genera un acelero en el ciclo de vida de estas células. La espondiloartropatías, que es un grupo de enfermedades que son trastornos como la artritis y la espondilitis, que son causadas por HLA-B27. La enfermedad celíaca, que es causada por HLA-DQ, que esta es una reacción alérgica al gluten. El pemfigo vulgar, que es causada por HLA-DRB1 y HLA-DQB1 principalmente, y esta es una enfermedad mucocutánea que ocasiona vesículas en la piel. La artritis juvenil, que es causada por DRB1 y DPB1, la diabetes mellitus tipo 1, que es causada por DBQ1-32, y la artritis reumatoide, que es causada por DRB1. La mayoría de estas patologías son autoinmunes y en la mayoría también son causadas en MHC2, como lo podemos ver, que es la enfermedad celíaca, el pemfigo vulgar, la artritis juvenil, la diabetes mellitus tipo 1 y la artritis reumatoide. Por parte de MHC1 está la enfermedad de Behçet, la psoriasis vulgar y las espondiloartropatías. Por parte de la deficiencia hereditaria de MHC y la hemocromatosis son presentes en las dos, aunque más fuerte en MHC1. Gracias.